El tintineo de las copas de cristal enmascaraba los tratos despiadados que se cerraban en la mesa 4. Lorenzo Falcone creía ser intocable. Burlándose de la callada camarera americana en el dialecto siciliano del submundo de Palermo, un idioma muerto y empapado en sangre que nadie más en esa sala debería haber podido entender. Lorenzo esperaba que ella se ruborizara y se alejara en silencio. En cambio, Audrey lo miró directamente a los ojos y le respondió. El aire dentro de Il Vento, un restaurante italiano exclusivo hasta rozar lo imposible, enclavado en el corazón de Tribeca, estaba cargado con el aroma de las trufas blancas, el ajo asado y el dinero viejo. Para Audrey Sinclair, aquella sala de comedor tenuemente iluminada con luz ámbar había sido un santuario durante los últimos 3 años. Audrey era un fantasma enfundado en un chaleco negro a medida y un delantal blanco e impecable. Con su piel pálida, su postura discreta y un gafete de identificación que lucía su nombre decididamente anglosajón, se fundía a la perfección con el entorno. Era simplemente otra neoyorquina luchando por pagar el alquiler, invisible para los millonarios, los gestores de fondos de cobertura y los políticos que frecuentaban el establecimiento. Pero esa noche, la atmósfera cambió. El murmullo agradable y tranquilo de las conversaciones de la cena murió de golpe cuando las pesadas puertas de caoba de la entrada se abrieron de par en par. Alessandro, el maitre de, habitualmente sereno, palideció visiblemente. Casi salió corriendo hacia la entrada, inclinando la cabeza bastante más de lo estrictamente necesario. Audrey, puliendo una copa de vino detrás de la barra de caoba, no necesitó levantar la vista para saber quién había llegado. El descenso repentino de la temperatura en la sala y la contención colectiva del aliento del personal de servicio le dijeron todo lo que necesitaba saber. Era Lorenzo Falcone. Lorenzo no era simplemente un hombre hecho dentro de la mafia. Era el heredero aparente del sindicato Falcone, una organización brutal y fieramente tradicional que controlaba los muelles desde Brooklyn hasta Newark. Lorenzo se movía con la gracia aterradora y pausada de un depredador en la cima de la cadena alimentaria, vestido con un traje cegna gris carbón hecho a medida que ocultaba las líneas letales de su cuerpo. Lorenzo tenía esa clase de rasgos romanos oscuros y devastadores que pertenecen a una estatua clásica, si esa estatua tuviera un alma forjada en hielo. Lo flanqueaban sus 2 capos de mayor confianza, Silvio, un hombre corpulento con una cicatriz irregular que le cruzaba la ceja izquierda, y Dante, delgado, elegantemente vestido y con los ojos muertos propios de un sicario de carrera. Mesa 4. Audrey, siseó Alessandro, apareciendo de repente a su lado. Su frente brillaba con un sudor nervioso. Tú atiendes la mesa 4. No hables a menos que te hablen. Sirve el vino, lleva la comida y vuélvete invisible. Entendido. Audrey asintió una sola vez, con el rostro convertido en una máscara ilegible. Sí, Alessandro. La mesa 4 era el reservado privado al fondo del local, oculto bajo pesadas cortinas de terciopelo. Cuando Audrey se acercó con una bandeja de plata que sostenía 3 menús y una jarra de agua fría, observó a los hombres. Ya estaban completamente relajados, habiendo tomado posesión del espacio como si fuera su feudo personal. Buenas noches, caballeros, dijo Audrey con una voz suave, cortés y con un acento marcadamente americano. Bienvenidos a Il Vento. Puedo ofrecerles agua con gas o quizás una botella de tinto para comenzar. Lorenzo ni siquiera la miró. Agitó la mano con gesto desdeñoso, con sus oscuros ojos de párpados pesados fijos en Dante al otro lado de la mesa. Traiga el Barolo del 15 y la tabla de antipasto. Ya puede retirarse. No dijo por favor. No reconoció su humanidad. Para Lorenzo Falcone, Audrey era parte del mobiliario del restaurante, funcional y completamente por debajo de su consideración. Audrey esbozó una sonrisa tensa y profesional que ninguno de ellos vio, se dio la vuelta sobre sus talones y se retiró. Cuando regresó con la botella de Barolo de $300, los hombres ya estaban sumergidos en una conversación profunda y susurrada. Al entrar al reservado, el idioma cambió abruptamente del inglés al italiano, pero no era el italiano limpio y melódico que se enseña en las escuelas de idiomas, ni tampoco el dialecto italoamericano genérico de los barrios de Nueva York. Era siciliano. Y no cualquier siciliano, era palermitano, el dialecto antiguo, gutural y pesado que se habla en los callejones profundos y laberínticos de Palermo. Era un idioma diseñado para guardar secretos, lleno de vocales cortadas y consonantes agresivas.
El corazón de Aurey dio un golpe violento y doloroso contra sus costillas, pero sus manos, descorchando expertamente el vino, permanecieron perfectamente firmes. Aurey conocía ese dialecto. Lo conocía íntimamente. Antes de ser Audrey Sinclair, escondiéndose a plena vista en Manhattan, era una adolescente aterrada encerrada en una jaula dorada en la vía Maqueda de Palermo. Su madre había sido la bella y trágica amante americana del don Vincenzo, un rival brutal de los antepasados de la familia Falcone. Durante 10 años, Audrey había vivido en las sombras de la mafia siciliana, absorbiendo su idioma, sus códigos brutales y sus secretos más oscuros, hasta la noche en que la finca ardió y Audrey apenas escapó con vida y un pasaporte falsificado. «Mira a esta», gruñó Silvio en siciliano espeso, recostándose en su silla y gesticulando vagamente hacia Audrey mientras ella vertía el vino tinto oscuro en la copa de Lorenzo. Pálida como un fantasma. Apuesto a que no hay absolutamente nada detrás de esos ojos azules. Estúpida oveja americana. Dante se rió entre dientes con un sonido seco y rasposo. Probablemente cree que estamos hablando de la pasta. El rostro de Audrey permaneció plácido. Audrey se movió hacia la copa de Silvio, sirviendo la medida exacta sin derramar ni una sola gota. Dejó que sus ojos se desenfocaran ligeramente, interpretando a la perfección el papel de sirviente ignorante e incomprensiva. Lorenzo finalmente giró la cabeza, y sus fríos ojos de obsidiana recorrieron perezosamente la figura de Audrey. No había lujuria en su mirada, solo una arrogancia fría y absoluta. Lorenzo tomó un sorbo del Barolo que Audrey acababa de servir. «Déjala en paz, Silvio», dijo Lorenzo, con el siciliano rodando en su lengua con una autoridad oscura y aristocrática. «Ella sirve para algo. Trae el vino. Carga los platos. Es una simplona, sorda y muda al mundo que realmente importa. Es una forma tranquila de vivir. Ser estúpido es un lujo que nosotros no podemos permitirnos». Silvio se rió más fuerte. «Cierto, jefe, pero en serio, si le pusieras un arma en la cabeza ahora mismo, probablemente se disculparía por molestarle». Audrey dio un paso atrás, apoyando la botella en la mesa con un suave tintineo. «Voy a poner el pedido del antipasto». «Con su permiso», dijo en inglés brillante, impecable y oblivioso. Mientras se alejaba, escuchó la voz grave de Lorenzo volver al dialecto. «Olvídense de la camarera. Mañana por la noche, nos movemos en los muelles. Los rusos creen que tienen al jefe del sindicato en su bolsillo. No saben que yo tengo a su hija». La respiración de Audrey se cortó en su garganta mientras empujaba las puertas batientes hacia el calor caótico de la cocina. Audrey presionó su espalda contra el frío acero inoxidable del mostrador de preparación, cerrando los ojos. «Tiene a la hija del jefe del sindicato». Los Falcone estaban planeando una toma hostil de los astilleros, y estaban usando un secuestro como palanca. Esto no era solo cotilleo de la mafia. Era un delito federal grave discutido abiertamente sobre una botella de vino. Todo porque Lorenzo Falcone era demasiado arrogante para creer que una simple camarera pudiera entender el idioma de sus ancestros. Audrey sabía que debía alejarse. Debía servir su comida, tomar su propina y olvidar todo lo que había escuchado. Sobrevivir significaba permanecer invisible. Pero mientras estaba ahí parada, los fantasmas de Palermo le susurraban al oído. Recordó la arrogancia de hombres exactamente como Lorenzo, hombres que trataban a las mujeres como daño colateral, hombres que creían poseer el mundo simplemente porque hablaban el idioma de la violencia. Audrey tomó la pesada bandeja de plata cargada con prosciutto importado, burrata y pimientos asados. Sus nudillos estaban blancos. La invisible camarera americana estaba a punto de terminar su turno. El comedor se había calmado aún más a medida que avanzaba la noche. La banda de jazz en el rincón tocaba un solo de saxofón bajo y fúnebre que parecía subrayar perfectamente la tensión que vibraba alrededor de la mesa 4. Audrey se acercó al reservado por tercera vez. Los hombres estaban inclinados, con sus voces bajando una octava. «Si el ruso empuja», Lorenzo decía en ese siciliano pesado y grave, girando el vino rojo sangre en su copa, «no le disparas. Le rompes las rodillas. Luego envías una pieza de la joyería de la chica a su casa. Un collar, un pendiente. Hazle sangrar por dentro antes de terminar con él.
¿Y si la policía ya está vigilando el almacén? Preguntó Dante, con los ojos recorriendo el restaurante por puro instinto. Lorenzo se burló con un sonido oscuro y cruel. Levantó la vista justo cuando Aurey llegaba a la mesa para dejar la pesada tabla de antipasto. La mirada de Lorenzo se clavó en el rostro de Aurey, retándola a entender su burla. La policía es como esta pequeña camarera, dijo Lorenzo en siciliano. Ciega, sorda, completamente inútil. Si le dijeras a este estúpido pájaro americano que está sirviendo la muerte en una bandeja de plata, solo sonreiría y preguntaría si queremos parmesano rallado fresco. Silvio sonrió, mirando a Aurey. Oye, cariño, ¿quieres venir a sentarte en mis rodillas y dejarme enseñarte un idioma de verdad? Preguntó Silvio, con las palabras sicilianas rezumando malicia vulgar. Aurey bajó despacio la bandeja de plata al centro de la mesa. No apartó las manos de inmediato. Las dejó apoyadas en los bordes de la bandeja, anclándose a sí misma. El aire en sus pulmones se sentía como nitrógeno líquido. El miedo que la había mantenido escondida durante 3 años se evaporó de repente, reemplazado por una furia fría y abrasadora. Hombres como Lorenzo Falcone le habían robado la infancia. Le habían quitado a su madre. Aurey se negaba a dejar que le quitaran su dignidad en su propio lugar de trabajo. Aurey se irguió lentamente. No esbozó su sonrisa de servicio al cliente. En cambio, la postura suave y servil que había mantenido toda la noche desapareció. Sus hombros se cuadraron, su barbilla se elevó, y sus ojos azules se convirtieron en hielo. Aurey miró directamente a Silvio primero, con su mirada cortándolo como un bisturí. Preferiría sentarme en un colchón de clavos oxidados antes de dejar que un perro sucio y rastrero como tú respire en mi dirección, dijo Aurey. Las palabras no salieron en inglés. Rodaron de su lengua en un palermitano siciliano impecable, cortante y aristocrático. El dialecto era más pesado, más antiguo y mucho más refinado que el argot callejero que usaba Silvio. Era el siciliano hablado por los verdaderos dones del viejo país. La mandíbula de Silvio cayó. La mueca vulgar se borró de su cara tan rápido que casi resultó cómica. Pero Aurey no se detuvo ahí. Lentamente giró la cabeza, fijando su penetrante mirada directamente en Lorenzo Falcone. El jefe de la mafia estaba paralizado, con su copa de vino detenida a medio camino de su boca. Por primera vez en toda la noche, la arrogancia suprema en sus ojos oscuros se había fracturado, reemplazada por un shock puro e incontrolable. Y en cuanto a usted, don Falcone, continuó Aurey, con su siciliano rezumando sarcasmo venenoso, dejando caer el título de Lorenzo como un guante sobre la mesa, yo no soy sorda, no soy ciega, y desde luego no soy estúpida. El vino que acabo de servirle viene de la región del Piamonte, no de Sicilia, lo que demuestra que su gusto es tan hueco como sus amenazas. Además, si usted es tan estúpido como para discutir el secuestro de la hija de un jefe sindical en un restaurante público, simplemente porque cree ser el único en el mundo que habla el idioma de los asesinos, entonces usted no es un depredador en la cima de la cadena. Aurey se inclinó levemente hacia adelante, apoyando las palmas planas sobre la mesa, invadiendo el espacio personal de Lorenzo. Usted es solo un niño ruidoso y arrogante jugando a disfrazarse con los trajes de su padre, susurró Aurey, con el dialecto siciliano rodando con precisión mortal. Disfrute el prosciutto, estronzo. Durante 5 agonizantes segundos, el silencio en la mesa 4 fue absoluto. Era un silencio sofocante y violento. Incluso el ruido ambiente del restaurante pareció desvanecerse en el vacío. Entonces Dante se movió. Más rápido que un relámpago, su mano desapareció bajo su chaqueta a medida, sus dedos envolviéndose alrededor de la empuñadura de su arma oculta. Silvio, recuperándose de su shock, comenzó a levantarse de su silla, con el rostro enrojeciendo de un rojo violento y peligroso. «Maldita», gruñó Silvio. La voz de Lorenzo no fue alta, pero crujió como un látigo sobre la mesa. Lorenzo no levantó una mano. Ni siquiera parpadeó. Pronunció la única palabra en inglés, y ambos capós se congelaron al instante, deferentes ante la autoridad absoluta de su jefe. Lorenzo colocó lenta y deliberadamente su copa de vino sobre la mesa. No miró a sus hombres. Sus ojos oscuros e intensos estaban completamente consumidos por Aurey. Lorenzo la miraba como si estuviera viendo un fantasma,
O quizás una criatura mítica que acababa de manifestarse en medio de Manhattan. El shock en su expresión se estaba transformando rápidamente en algo mucho más peligroso. Era una curiosidad intensa y depredadora. ¿Quién eres tú?, preguntó Lorenzo. Su voz era peligrosamente suave, volviendo al dialecto siciliano, poniéndola a prueba, sondeando la profundidad de sus conocimientos. Soy la camarera, respondió Audrey fríamente en el mismo dialecto, negándose a ceder, aunque su corazón martilleaba un ritmo frenético contra sus costillas. Y usted está retrasando mi sección. Lorenzo ignoró su desvío. Inclinó la cabeza, estudiando los ángulos de su rostro, la posición desafiante de su mandíbula. Ese acento, murmuró Lorenzo, más para sí mismo que para ella. No es algo que se aprende en un libro de texto ni de una abuela en Bensonhurst. Ese es el dialecto antiguo, el dialecto de sangre de la facción Corleonesi. Usted habla como si hubiera sido criada en los pasillos de la Cosa Nostra. La respiración de Audrey se cortó infinitesimalmente, pero fue suficiente. Lorenzo captó la microexpresión. Una lenta y escalofriante sonrisa se extendió por su apuesto rostro. Era una visión aterradora. Una chica americana rubia de ojos azules llamada Audrey escondida en un restaurante de Tribeca, hablando el idioma de sus enemigos a la perfección. Qué curioso, murmuró Lorenzo, inclinándose hacia adelante hasta que el aroma de su caro perfume y el sabor metálico de la violencia inminente la envolvieron. Usted no es simplemente una camarera, cara mía. Usted es un fantasma, y acaba de cometer el mayor error de su vida al dejarme escuchar su voz. Mi único error, respondió Audrey, aferrándose a su bandeja vacía como a un escudo, fue asumir que usted tenía los modales a la altura de su traje caro. Si me disculpa, tengo otras mesas que atender. Audrey se giró para marcharse, desesperada por escapar de la atracción gravitacional de la mirada oscura y evaluadora de Lorenzo. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, la mano de Lorenzo salió disparada hacia adelante. Su agarre se cerró alrededor de la delgada muñeca de Audrey como un tornillo de acero. No era lo suficientemente fuerte como para dejar moretones, pero era inamovible. Audrey jadeó, intentando soltar el brazo, pero Lorenzo la sostuvo firmemente, con el pulgar presionando contra su pulso acelerado. No va a ningún lado, dijo Lorenzo, cambiando sin esfuerzo a un inglés impecable sin acento, con su voz un rumble grave y autoritario. Usted sabe lo de los muelles. Sabe lo de la chica. Eso significa que viene con nosotros. O sale por la puerta principal de mi brazo pareciendo que acaba de recibir la mejor propina de su vida, o Silvio la saca por la puerta trasera en una bolsa de basura. Audrey miró la mano que la retenía, luego los ojos despiadados de Lorenzo. Audrey se dio cuenta con un terror creciente de que no solo había expuesto su secreto. Accidentalmente había caminado de vuelta directamente hacia el violento submundo del que lo había sacrificado. Todo por escapar. Lorenzo Falcone ya no se estaba burlando de una camarera. Lorenzo había encontrado un enigma, una amenaza y un fantasma del viejo país. Y un jefe de la mafia nunca dejaba un cabo suelto sin atar. «Elige, Audrey», susurró Lorenzo. El comedor de Il Vento era un teatro, y Audrey Sinclair acababa de ser empujada al centro del escenario sin guión. El pulgar de Lorenzo presionaba contra su arteria radial, sintiendo el frenético ritmo de colibrí de su pulso. Los ojos oscuros de Lorenzo eran insondables, despojando la armadura invisible que Audrey había tardado 3 años en construir. La amenaza era explícita. Salir de su brazo como compañera voluntaria, o ser llevada fuera como un cadáver. «Sonríe, Audrey», ordenó Lorenzo suavemente en inglés, con el timbre suave y culto de su voz en aterrador contraste con la violencia de sus palabras. «Haz que parezca que acabo de convencerte de quitarte el delantal». El instinto de supervivencia, afilado desde una infancia navegando los traicioneros pasillos de un complejo siciliano, se activó. Audrey forzó los músculos de su cara a obedecer, estirando los labios en una sonrisa tímida y halagada. Audrey alzó la mano libre y desabrochó su delantal blanco e impecable, dejándolo caer en un montón junto a la mesa 4. «Alessandro», llamó Lorenzo, con su voz llevándose sin esfuerzo por encima del murmullo tranquilo del restaurante. El maitre d' se materializó al instante, con los ojos yendo al delantal descartado y luego al agarre férreo de Lorenzo sobre la muñeca de Audrey. Alessandro tragó saliva. «Sí, don Falcone»,
El servicio esta noche fue excepcional. La camarera ha aceptado mostrarme la ciudad. Cargue su turno completo a mi cuenta, y añada 10.000 por su tiempo. Lorenzo no esperó respuesta. Lorenzo se puso de pie, dominando a Audrey desde su altura, y la atrajo suavemente hacia su lado. Su brazo se envolvió alrededor de su cintura, un gesto que parecía íntimamente posesivo para el resto de la sala, pero que para Audrey se sentía como una trampa de acero. Silvio y Dante se levantaron en silencio, flanqueándolos como dos sombras fuertemente armadas. Mientras Lorenzo la guiaba por el comedor, Audrey mantuvo los ojos fijos en las pesadas puertas de caoba. Sintió las miradas de la clientela quemándole la espalda, pero nadie intervino. En la ciudad de Nueva York, el dinero y el poder eran las únicas religiones verdaderas, y Lorenzo Falcone era un sumo sacerdote. El frío y cortante aire de noviembre le golpeó el rostro a Audrey cuando salieron a la acera de Tribeca. Un Mercedes Maybach S680 GAR blindado, una fortaleza de $500,000 sobre ruedas, esperaba en el bordillo con el motor en marcha. Dante abrió la puerta trasera, con sus ojos muertos fijos en la calle. «Sube», murmuró Lorenzo, con la mano deslizándose hacia la parte baja de su espalda para darle un empujón firme e inapelable. Audrey se deslizó en el asiento trasero cavernoso. El aroma del cuero lujoso y el perfume oscuro de cedro de Lorenzo la envolvió de inmediato. Lorenzo se deslizó a su lado mientras Silvio tomaba el volante y Dante montaba en el asiento del copiloto. Las pesadas puertas se cerraron con un golpe sólido y hermético, cortando por completo los sonidos de la ciudad. El Maybach se alejó, deslizándose suavemente hacia la FDR Drive. Durante 10 angustiantes minutos, el silencio en el coche fue absoluto. La mampara entre los asientos delanteros y traseros estaba bajada, pero Silvio y Dante no pronunciaron ni una palabra. Lorenzo estaba sentado con calma, con las largas piernas estiradas, saboreando el gusto persistente del Barolo mientras miraba por la ventana tintada las luces de la ciudad que pasaban. Finalmente, Lorenzo giró la cabeza para mirarla. Las luces de la calle proyectaban sombras duras y movedizas sobre sus pronunciados pómulos. «Audrey Sinclair», dijo Lorenzo, probando las sílabas en su lengua. Lorenzo soltó una risa baja y sin humor. Suena como un nombre sacado de un catálogo de mediados del siglo pasado. Es demasiado hueco para una chica que habla el dialecto de sangre de los Corleonesi. Audrey mantuvo la mirada al frente, con las manos juntas con fuerza sobre el regazo para ocultar su temblor. «No sé de qué está hablando. Aprendí italiano de mi abuela en Queens». Lorenzo se movió más rápido de lo que ella podía parpadear. Su mano salió disparada, sus largos dedos envolviéndose alrededor de la mandíbula de Audrey, forzándola a mirarlo. Su agarre era firme, inclinando su rostro hacia la tenue luz de la cabina. «No insulte mi inteligencia», advirtió Lorenzo, con su voz bajando una octava, volviendo sin esfuerzo a ese siciliano pesado y gutural. Sus vocales están cortadas. Sus frases son arcaicas. Usted habla el idioma de hombres que llevan muertos 50 años. Hombres que gobernaban Palermo antes de que los Falcone pusieran un pie en América. Usted no aprendió eso en Queens. Usted lo aprendió detrás de altos muros de piedra. El corazón de Audrey martilleaba contra sus costillas, pero Audrey sostuvo su mirada con hielo desafiante. Si sabe tanto al respecto, entonces debería saber que las mujeres que hablan ese dialecto no responden a hombres que las amenazan en la parte trasera de coches de lujo. Un destello de genuina sorpresa cruzó los ojos de Lorenzo, rápidamente reemplazado por una diversión peligrosa y depredadora. Lorenzo soltó la mandíbula de Audrey, con los dedos deteniéndose una fracción de segundo sobre su piel pálida. «Valiente o suicida», observó Lorenzo, recostándose contra el reposacabezas. «Mis hombres están actualmente registrando su apartamento. Para la mañana, sabré cada alias falso que haya usado, cada cuenta bancaria que haya abierto, y cada sombra en la que se haya escondido». El pánico se disparó en el pecho de Audrey. Bajo las tablas del suelo de su apartamento en Brooklyn había una caja de metal cerrada que contenía su pasaporte real, el que llevaba el apellido de un don siciliano rival, y los restos carbonizados del diario de su madre. Si Lorenzo encontraba eso, no solo la mataría. La torturaría para obtener información sobre los leales que quedaban de su familia. Audrey tenía que cambiar de táctica. Tenía que darle un pedazo de la verdad para ocultar el todo. «No encontrará nada»,
dijo Audrey, con la voz estabilizándose. Porque no hay nada que encontrar. Fui una criada, una huérfana, acogida en la finca Incerillo en Palermo. Limpiaba sus suelos. Les servía el vino. Y mantuve la boca cerrada mientras los dones discutían sus asuntos. Cuando la finca ardió hace 3 años, huí. Eso es todo. Lorenzo la observó, analizando sus microexpresiones, sopesando la mentira contra la verdad. La familia Incerillo había sido brutalmente eliminada por una facción rival. Todo el mundo en el submundo lo sabía. Era una historia plausible, una sirviente traumatizada escapando de la masacre. Una criada, repitió Lorenzo suavemente. Lorenzo extendió la mano y tomó la mano derecha de Audrey. Pasó el pulgar por su palma, luego a lo largo de las yemas de sus dedos. Manos suaves para una chica que supuestamente fregaba suelos de piedra. Sin callos, sin quemaduras. Y una postura aristocrática que no puede ocultar del todo, ni siquiera cuando sirve pasta barata a turistas. Lorenzo soltó su mano. Usted es una mentirosa, Audrey, pero una mentirosa fascinante. Y ahora mismo, usted es mi problema. El Maybach redujo la velocidad, girando hacia el garaje subterráneo privado de un reluciente rascacielos de cristal en Battery Park City. Las puertas de acero reforzado se cerraron detrás de ellos, sellando a Audrey dentro del mundo de Lorenzo Falcone. El ático era una clase magistral en lujo estéril e intimidante. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica vertiginosa de la Estatua de la Libertad y las aguas negras como la tinta del puerto. Los suelos eran de mármol negro pulido, y el mobiliario minimalista era elegante, frío e indudablemente italiano. Dante había confiscado el teléfono de Audrey en el momento en que salió del coche. Silvio había sido enviado al vestíbulo, dejando a Audrey completamente sola con Lorenzo en el amplio y silencioso salón. Lorenzo se acercó a una barra personalizada. Vertió 2 dedos de Macallan 25 en un vaso de cristal y se giró para enfrentarla. No le ofreció una bebida. Siéntese, ordenó Lorenzo, señalando un sofá bajo de cuero blanco. Audrey permaneció de pie cerca de la entrada, con los brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. Prefiero quedarme de pie. ¿Qué quiere de mí? Usted sabe que la escuché hablar sobre la hija del jefe sindical. Si va a matarme para mantenerme callada, acabe con esto de una vez. Lorenzo tomó un sorbo lento de su whisky, con los ojos nunca separándose de los de Audrey. Si quisiera que estuviera muerta, actualmente estaría alimentando a los cangrejos en el fondo del East River. No, Audrey. Está viva porque es una anomalía. Y en mi negocio, las anomalías son o amenazas letales o herramientas increíblemente útiles. Lorenzo caminó lentamente hacia ella, con el hielo tintineando en su vaso. Usted entiende las viejas maneras. Conoce a los jugadores, incluso si afirma ser solo una criada. La facción rusa que está intentando quitarme los muelles, el sindicato Volkov, está usando a un intermediario para ocultar su rastro financiero. Un fantasma. Alguien que sabe cómo mover dinero sin activar a los federales. Lorenzo se detuvo a pocos pasos de Audrey. La imponente estatura y la presencia física del hombre eran sofocantes. Rastreamos una de las transferencias bancarias de los Volkov a una cuenta offshore gestionada por una firma de gestión de patrimonio privado, Cobots, en Londres, explicó Lorenzo, observando de cerca su rostro. Pero la firma de autorización no era rusa. Era siciliana. Los Volkov han contratado a un exiliado del viejo país para gestionar su toma hostil. Un hombre que se hace llamar el arquitecto. La sangre de Audrey se heló. La temperatura en la habitación pareció desplomarse. El arquitecto. Audrey conocía ese nombre. No era solo un rumor. Era un fantasma de sus propias pesadillas. El arquitecto era el hombre que había diseñado los protocolos de seguridad de la finca Incerillo, y el hombre que había vendido los códigos de acceso a sus enemigos, desencadenando la masacre que mató a su madre. Lorenzo vio el estremecimiento microscópico en sus ojos. Lorenzo se acercó más, invadiendo su espacio hasta que Audrey tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. «Reconoce ese nombre», dijo Lorenzo, con su voz bajando hasta un susurro peligroso. No era una pregunta. Su ritmo cardíaco acaba de duplicarse.
El color acaba de desaparecer de su cara. ¿Quién es él? Audrey retrocedió hasta que sus omóplatos chocaron con la fría ventana del suelo al techo. No había más escapatoria. Debajo de ella, las luces de la ciudad se difuminaban en un mar de electricidad sin sentido. Si se lo digo, dijo Audrey, con la voz temblando ligeramente a pesar de sus mejores esfuerzos por controlarla, usted no tiene razón para mantenerme con vida. Si no me lo dice, contrarrestó Lorenzo, extendiendo la mano para apoyar la plana contra el cristal justo junto a la cabeza de Audrey, enjaulándola, se la entrego a Dante. Y Dante no es un caballero. Dante es un instrumento sin cerebro, respondió Audrey, con su temperamento siciliano finalmente rompiéndose a través de su cuidadosa fachada americana. Puede arrancar uñas, pero no puede leer libros de contabilidad financieros offshore codificados en los viejos cifrados de Palermo. Si este arquitecto es quien creo que es, no usa ordenadores para esconder su dinero. Usa los viejos sistemas de contabilidad. Códigos familiares. Podría torturarme durante un mes y aún así no podría descifrar sus libros. Los ojos de Lorenzo se entornaron. El aire entre ellos crepitó con una tensión repentina y violenta. Lorenzo no estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente por una mujer, y desde luego no por una rehén. Pero en lugar de enfado, Audrey vio una intriga oscura y devoradora encenderse en sus ojos de obsidiana. ¿Y usted puede? Preguntó Lorenzo suavemente. Puedo, mintió Audrey, apoyándose en el farol con todo lo que tenía. Audrey había visto los libros de contabilidad de niña, aunque no podía leerlos perfectamente. Pero sabía lo suficiente para ganar tiempo. Pero tengo condiciones. Lorenzo soltó una carcajada brusca y genuina. Era un sonido oscuro y aterrador. Condiciones. Usted es una cautiva en mi ático, vistiendo una blusa de poliéster barato, y quiere negociar condiciones con el jefe de la familia Falcone. Sí, dijo Audrey, clavando su mirada en la de Lorenzo. Quiero protección. Quiero mi pasaporte de vuelta, de donde sea que sus hombres lo hayan robado. Y cuando le entregue al arquitecto, quiero ser yo quien decida cómo muere. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorenzo la observó desde su altura. La maquinaria calculadora de su mente trabajando detrás de sus ojos. Lorenzo comprendió en ese momento que la mujer de pie ante él no era una criada. Y desde luego no era una camarera. Era un arma, forjada en los mismos fuegos violentos que lo habían moldeado a él, escondiéndose detrás de una fachada de cristal frágil. De repente, las pesadas puertas dobles de caoba del ático se abrieron de golpe. Silvio entró a toda prisa, ignorando por completo el protocolo estándar de llamar. Su cara estaba pálida. La cicatriz irregular en su ceja destacaba fuertemente contra su piel. Jefe, dijo Silvio, con la voz tensa. Tenemos un problema. Los rusos no solo se llevaron a la hija del jefe del sindicato. La movieron. Lorenzo no apartó la vista de Audrey. ¿A dónde? Al aeropuerto de Teterboro, respondió Silvio, recuperando el aliento. La están subiendo a un Gulfstream privado en 1 hora. Si ese avión despega hacia Moscú, perdemos los muelles por completo. Y Silvio vaciló, mirando nerviosamente a Audrey. Habla, ordenó Lorenzo. Nuestro hombre dentro de Kroll Security acaba de interceptar un manifiesto de pasajeros de ese vuelo, dijo Silvio, tragando saliva. Los Volkov no vuelan solos. El arquitecto está en ese avión. La respiración de Audrey se cortó en su garganta. El hombre que había orquestado el asesinato de su familia estaba a 1 hora de escapar del país para siempre. Lorenzo giró lentamente la cabeza para mirar a Silvio, pero su mano permaneció firmemente apoyada en el cristal junto a la cabeza de Audrey, manteniéndola inmovilizada. Llama a Dante, ordenó Lorenzo, con su voz repentinamente desprovista de toda emoción. Una calma aterradora se apoderaba de él. Arma a los hombres. Vamos a Teterboro. Lorenzo volvió a mirar a Audrey, con sus ojos oscuros brillando con una promesa letal e intoxicante. Parece que vamos a descubrir cuán útil eres realmente, Caterina. Lorenzo extendió los dedos hacia un mechón rebelde de su pelo rubio, colocándoselo suavemente, casi con afecto, detrás de la oreja. El contraste entre el gesto tierno y la violenta realidad de su situación le envió un escalofrío por la columna vertebral.
Si me estás mintiendo, susurró Lorenzo, con los labios rozando el lóbulo de su oreja, dejaré que Dante te tire del avión mientras estamos sobre el Atlántico. Pero si me ayudas a quebrar a este hombre, Lorenzo se apartó, con la mirada ardiendo en la de Aurey, te daré el arma yo mismo. El Maybach blindado desgarró las arterias iluminadas de neón de Manhattan. Dentro del coche, Lorenzo se había transformado de un millonario arrogante en el señor de la guerra despiadadamente eficiente del Sindicato Falcone. Desde un compartimento oculto, Dante sacó un maletín negro mate de armamento con silenciadores. Los Volkov están en Teterboro, dijo Lorenzo por encima del rugido del motor, colocándose una subfusil en un arnés táctico. Lorenzo alcanzó el maletín, sacó una Beretta 92 FS y la extendió hacia Aurey. ¿Sabes usar esto, Caterina?, preguntó Lorenzo, usando su nombre real. Aurey tomó el arma fría y pesada. Mi madre me lo enseñó, mintió con fluidez impecable. Justo antes de que el arquitecto enviara a los hombres que la mataron. Lorenzo sonrió levemente. Quédate detrás de Dante. No nos vamos sin la hija del jefe del sindicato, y tú no te vas sin tu venganza. Pasaron por alto las entradas principales del aeropuerto, deteniéndose en silencio junto a una puerta de mantenimiento. Más adelante, bañado en la dura luz de los focos de la pista, estaba aparcado un reluciente Gulfstream G650 blanco. 4 guardias rusos con equipo táctico estaban junto a la escalerilla. Lorenzo levantó 2 dedos. Dante y Silvio se movieron como fantasmas. FFT, FFT. 2 disparos silenciados derribaron a los primeros guardias. Lorenzo salió de las sombras y eliminó a los 2 restantes antes de que pudieran desenfundar. Despejado, siseó Dante. Lorenzo agarró a Aurey. Irrumpieron en la lujosa cabina de cuero crema. En la parte trasera, una aterrorizada joven rubia, Chloe Sullivan, estaba atada con bridas a una silla. De pie sobre ella, intentando desesperadamente abrir un maletín de metal, había un hombre de cabello plateado con un traje arrugado hecho a medida. Aurey se detuvo en seco. Era Salvatore Rossi, el consigliere de confianza de la familia Incerillo, el arquitecto que había vendido los códigos de acceso y dejado a su madre arder. Salvatore levantó la vista aterrorizado, con los ojos clavándose en Aurey. El color se drenó de su cara. ¿Caterine? Susurró Salvatore. No puede ser. Tú ardiste. Salí arrastrándome por la bodega de vinos, respondió Audrey en palermitano pesado, con el dialecto goteando como ácido. Mientras tú contabas el dinero manchado de sangre. Espere. Don Falcone. Chilló Salvatore en inglés roto, cayendo de rodillas. Salvatore pateó el maletín abierto hacia Lorenzo, derramando docenas de libros encuadernados en cuero negro. Tengo las cuentas Volkov. 300 millones, limpiamente blanqueados. Solo yo puedo leer los cifrados. Lorenzo miró los libros de contabilidad, luego a Aurey. Dice la verdad. Aurey tomó un libro, hojeando páginas de números aparentemente aleatorios y poesía siciliana anticuada. Es el cifrado Pezzino, dijo Audrey fríamente. El dinero Volkov está en una sociedad pantalla en Chipre. Aurey tiró el libro al suelo. Es inútil para usted, Lorenzo. Yo puedo leer sus libros, pero quiero lo que me prometió. Lorenzo la observó, hipnotizado por la gracia letal de la mujer que, horas antes, le estaba sirviendo vino. Una sonrisa devastadora se extendió por su rostro. Lorenzo señaló con un gesto al viejo hombre temblando. Los Falcone honran sus deudas, Caterina. Él es tuyo. Caterina, por favor, suplicó Salvatore. No tuve elección. Soy tu sangre. Dejaste de ser mi sangre la noche en que mi madre gritó, dijo Aurey. Aurey levantó la Beretta, bloqueando los codos. No vaciló. Aurey miró al arquitecto directamente a los ojos, dejándole ver el fantasma del imperio Incerillo. Van. Salvatore cayó hacia atrás con un agujero preciso entre los ojos. El silencio volvió a inundar el jet, roto solo por los sollozos ahogados de Chloe. Aurey bajó el arma. Una paz aterradora la invadió. La camarera había muerto. Lorenzo se acercó, tomando suavemente la Beretta caliente y pasándosela a Dante.
Lorenzo envolvió el brazo alrededor de la cintura de Audrey, atrayéndola contra su lado. Nunca volverás a llevar un delantal, Caterina, murmuró Lorenzo, con el pulgar trazando su mandíbula. Mañana desciframos los libros. Luego, tomamos la ciudad. Audrey se recostó en su toque, con una sonrisa peligrosa graciosamente en sus labios. La próxima vez, asegúrese de pedir el vino correcto, Lorenzo. O tendré que corregirle de nuevo. Las copas de cristal en Il Vento aún tintinean, pero Audrey Sinclair ya no sirve el vino. Audrey se sienta en la mesa 4, envuelta en seda italiana hecha a medida, hablando el dialecto de sangre de Palermo con el hombre que una vez la burló. Lorenzo Falcone aprendió a las malas que el silencio no siempre es sumisión. A veces, la chica más callada en la sala solo está esperando el momento perfecto para incendiar el imperio.